eh, lo pueden pedir al chat, al 84 31 74 74. Voy a preguntar aquí al equipo de producción si han pensado o lo tienen en nuestras redes o si está disponible en nuestra página. Ronald, ¿sabes algo? Estás sin el micrófono. ¿Cómo era? La pregunta que hago a producción es si las grabaciones que ya las tienen ustedes están posteadas en alguna red disponibles, en la página o en Facebook o de las dos charlas que hemos tenido. Bueno, yo no las he visto, pero sé que ya el grupo encargado de medios en las redes sociales ya lo tienen. Ok. Me imagino que debe estar programado para subirse un día de estos. Perfecto. Por favor, en el 84 31 74 74, John preguntó, pero para todos, favor, preguntarle ahí para que le hagan llegar o la vía en la cual usted puede accesar a esos audios. Así que será un placer poderle servir. Don Carlos, ¿alguna indicación antes de pedirle a don Jaime que nos dirija en una oración? Bueno, no, yo creo que estamos con las indicaciones básicas y de nuevo bienvenidos y que se sientan en toda confianza de hacer las preguntas. Yo creo que esa es parte o es el objetivo, que no nos quedemos con dudas. Igual si hay algún aporte, como lo han venido haciendo estas noches, son muy bienvenidos. A pesar de que tenemos muy buen profesor, siempre es importante oír las posiciones o las recomendaciones o lo que aporten los diferentes participantes. Así es que eso sería de mi parte nada más. Ok, muchas gracias, don Carlos. Don Jaime, ¿nos diriges en la oración? Sí, claro, con mucho gusto. Privilegio para mí poder compartir con ustedes. Vamos a orar, Padre Celestial, damos gracias por tu presencia y tu bendición con nosotros, porque así lo estableciste, Jesús. Tú dijiste que estarías con nosotros todos los días hasta el fin, y sabemos que aunque estemos separados en cuerpo, Dios, tu presencia está con nosotros y en nosotros, Dios, la cual damos gracias porque nunca nos abandonas ni nos dejas, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo, Señor, que vamos a estar aprendiendo de tu palabra, Señor, y usa a nuestro hermano que trae la enseñanza, Dios, para que pueda, Señor, sembrar en nuestros corazones esta palabra, Señor, y podamos crecer cada día en el conocimiento tuyo, Señor. Gracias por cada hermano que está presente, Señor. Bendícelo, y aquellos que se van a conectar, Señor, bendícelos para que se puedan conectar lo antes posible y estar unidos siempre en un mismo espíritu, en un mismo sentir, Dios, y en una misma fe, Señor. Que todo lo que se hable sea para el crecimiento y el enriquecimiento, Dios, y nunca, Señor, para crear división, Señor, sino para unirnos cada día más. Que sea tu Espíritu, oh Dios, quien nos hable hoy, Dios, en el nombre de Jesús. Padre, gracias porque siempre has provisto lo necesario y aún más abundantemente, Dios, de lo que nosotros muchas veces merecemos, Dios, porque ahí está tu misericordia, Señor, trayendo la lluvia temprana y la lluvia tardía. Gracias, papito, te damos. Gracias, papito. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por tu misericordia y por tu fidelidad. Amén. 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 Muchas gracias, don Jaime. Recordarles que vamos a tener un espacio intermedio donde vamos a interactuar un poquito, preguntar, y al final también tendremos un espacio. Si hay alguna pregunta que le llega de momento, puede ponerla en el chat y nosotros la vamos a coordinar de esa manera. Don Félix, muchas gracias por estar con nosotros una noche más. Muy agradecidos con el Señor de haberlo conocido a usted y tenerlo, por supuesto, hoy aquí enseñándonos y por el cariño que siempre muestras para con nosotros. Muchas gracias, don Félix. Don José Félix Luque ha sido
es consejero, ha sido pastor, profesor del seminario de CEPA, también profesor de vida estudiantil en el seminario de CEPA, subdirector, perdón, en el Instituto Bíblico de las Asambleas de Dios también ha estado y es profesor invitado en federaciones de pastores e iglesias. Ese es don José Luque. Ese no es don José Luque. Esas son algunas características de don José Luque que quise compartir con ustedes, porque don José Luque es mucho más que eso. Así que hoy vamos a hablar de mormones, vamos a hablar de testigos de Jehová, y don Jaime hizo en la oración, don Jaime, el Señor como siempre hace las cosas tan bellas y nos sorprende. Cuando estabas orando, hiciste una conexión con un versículo que tenía para compartir cuando en segunda de Timoteo: no dejes de recordarle esto, adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles, pues no sirven nada más que para destruir a los oyentes. El Señor es tan lindo que tenía ya programado y subrayado que íbamos a subrayar esto. La enseñanza de hoy sería inútil si la vamos a usar en discusiones. Creo que la iglesia de Cristo debe de conocer, debe entender. ¿Para qué? Para llevar la luz de Cristo, porque si no, no tendría sentido que usted y yo estemos aquí para ver cómo a aquel carajo mormón le reciego los versículos para que entienda. No tendría sentido. Así que gracias, José Luque. Así que adelante, don José. Bienvenido. Vivi va a estar con la proyección de su material. Gracias. ¿Me escuchan bien ahora sí o no? Sí, te escuchamos bien. Ok, muchas gracias. Gracias a Luis Carlos, don Carlos y todos los hermanos de Vida Abundante San Carlos y todas las iglesias representadas en los hermanos que están en estos momentos conectados. Gracias por eso. Siempre hay un cariño especial de este servidor para con la iglesia, que los conocí siendo Ministerio Esperanza, y después que los conocí como año y medio, 2 años, por la gracia y la misericordia de Dios decidieron ser iglesia, dieron el paso y prueban de que el Señor los ha respaldado. Pues ahí está, ¿no? La bendición de lo que son ahora. Bien, vamos a hablar hoy de un tema no tan controversial como el de la semana pasada. De la semana pasada, pues obviamente es un tema que ya muchos tienen su forma de pensar, y lo que es la predestinación, si bien es cierto, es bíblica. Hay dos vertientes, dos corrientes, y pues hay hermanos muy lindos en el Señor que son de una corriente, y otros hermanos también lindos en el Señor que son de otra corriente. Y al fin y al cabo, cuando venga el Señor, pues allá nos vamos a encontrar todos nosotros, ¿verdad? Pero son formas de pensar diferentes. Hoy vamos a hablar de dos grupos, sectas, los grupos sectarios, mormones y testigos de Jehová. Véalos ahí, todos lindos, los mormones al lado izquierdo de ustedes, y los testigos de Jehová al otro lado. Ahí están presentes en diferentes partes del mundo. En donde usted vaya, ahí lo van a encontrar. Y vamos a hablar en la primera parte de los mormones. ¿Quiénes son los mormones? Y vamos a hablar básicamente, lo dividí así por el tiempo, porque hay mucho que hablar de ellos, pero vamos a comenzar hablando del fundador, y de sus creencias. ¿Cuáles son sus creencias, no? Entonces vamos a hablar, vamos a tratar de resumir esto de los mormones y los testigos de Jehová. Vamos a hablar del fundador de los mormones, primeramente. José Smith es el fundador de los mormones. Nació en 1805, en diciembre, en un lugar en Sharon, en Vermont, estado de Vermont, y es quinto de 11 hijos, imagínense, 11 hijos, del matrimonio entre, bueno, José Smith y Lucy Mack.
José Smith era, a decir de muchos, y todos coinciden en esto de los consultados, era de escasa escolaridad, casi analfabeto, inclusive incapaz de manejar la aritmética básica. Parte de su familia asistía a la iglesia presbiteriana e incluso Smith asistió a varias reuniones. Tanto José Smith como el fundador también de los Testigos de Jehová asistían a iglesias cristianas evangélicas en un inicio. Y como vamos a ver después con Russell, José Smith y su familia en un momento dado pertenecieron a la iglesia presbiteriana o lo que es la iglesia reformada, ¿no? José Smith declaró que Dios le mandó a instituir la poligamia. Él tuvo 47 esposas oficiales, 8 de las cuales tenían entre 14 y 19 años. Por eso es que la turba quería matarlo por polígamo y porque lo consideraba un pederasta, un pedófilo, porque tenía, dentro de sus esposas, tenía niñas de 14 años, ¿verdad? Cuando estuve preparando esta clase, me fui a la página oficial de ellos, y si uno lee lo que ellos creen, hermanos, es como muy evangélico, ¿no? Es casi como nosotros. Hablan de Jesús, hablan del Espíritu Santo, hablan de Dios, hablan de la Biblia. No le mencionan para nada las otras cosas raras que o enseñanzas raras que ahorita vamos a ver, que se encuentran en las otras fuentes de autoridad que ellos tienen, ¿no? Como son Doctrinas y Convenios, La Perla de Gran Precio y el Libro del Mormón, aparte de otros escritos que José Smith escribió. Seguimos. ¿Cuál es el origen de los mormones? ¿Por qué se llaman así mormones? Ellos, bueno, actualmente pues lo conocemos como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, un nombre bastante rimbombante, ¿verdad? Dicen ellos que cuando Jesucristo vivía en la tierra, estableció su iglesia. Luego de su muerte y la de sus apóstoles, algunas de las verdades que él enseñó se perdieron por un tiempo. Eso es lo que ellos dicen. No, estoy hablando de lo que ellos dicen, no de que la historia o la Biblia dice. Y ellos a este periodo le llamaron la gran apostasía. A este periodo donde dice que las verdades se perdieron, la verdad que Jesucristo enseñó se perdieron por un tiempo, a ese periodo se le conoce como la gran apostasía. Cuando Smith tenía 15 años, en 1820, dijo que lo había visitado el ángel Moroni. Ustedes en los templos mormones van a ver en la cúpula un angelito tocando una trompeta. Ese es el ángel Moroni. ¿Ok? Entonces, él dice que él había visto al ángel y que Smith le pregunta a Moroni a qué iglesia debía unirse. Y Moroni, dice él, que le dijo que no se uniera a ninguna, porque todas las religiones y credos eran falsos y todos los ministros eran corruptos y una abominación ante Dios. Eso no lo encuentra usted en la página oficial de ellos, eso lo encuentra en La Perla de Gran Precio, que es un libro, su otra Biblia, capítulo 2, 15 al 17. Ahora vamos a hablar de sus fuentes de autoridad, justamente, ¿ok? Entonces, esto es más o menos el origen. Un ángel le visitó. Ahora, ¿por qué lo visita? Porque él quiere como buscar más intensamente de Dios y como que ninguna iglesia a él le satisfacía porque él ve algún problema de faltas o de abuso, qué sé yo. Lo cierto es que no le satisfizo. Entonces él como que comienza a buscar, ¿no? De Dios y quiere encontrar la iglesia verdadera. Y cuando se le presenta, cuando lo visita este ángel Moroni, ahí él le pregunta y le dice a qué iglesia tiene que unirse, y Moroni le dice que a ninguna, y que más bien pues que forme un grupo aparte. Eso se encuentra, ahí está la fuente, La Perla de Gran Precio,
capítulo 2, versículos 15 al 17. Seguimos. José Smith dijo que posteriormente Moroni le dio la orden de comenzar la iglesia mormona con el evangelio restaurado. El evangelio que tenemos nosotros, según ellos, la Biblia, porque ellos también tienen la Biblia, pero la tienen ahí, no es el libro principal para ellos es el libro del Mormón. Este evangelio que predicaban las iglesias o que predicamos hasta el día de hoy no está completo, está distorsionado. Se distorsionó en lo que llaman ellos la gran apostasía. Entonces Moroni le dijo que comenzara una iglesia con el verdadero evangelio y con el evangelio restaurado. Eso se encuentra en una fuente llamada Diario de Discursos, el capítulo 13, de versículos 77 y 78. Okay. Después el presenta Moroni, dice, cuenta José Smith, o cuentan de que José Smith también se le presenta Dios el Padre y Jesucristo. 3 años más tarde, después de esta presentación, esta visitación de Dios y el Padre a José Smith, Moroni le condujo a una colina cerca de Palmira, en Nueva York, donde, según cuenta, desenterró placas de oro que estaban allí desde el año 420 después de Cristo. Moroni, ¿quién era Moroni? Bueno, Moroni era el hijo resucitado de Mormón, pero ahora era un ángel. Mormón era un profeta, ¿no? Y cuenta una serie de cosas, hermanos, increíbles. Bueno, es más fácil creer a un cuento de cualquier cuento, fábula, que lo que cuentan los mormones de los orígenes de los indios americanos en los Estados Unidos. Dice, esas placas fueron traducidas por José Smith de sus jeroglíficos en antiguo egipcio y llegaron a conocerse como libro de Mormón. Aquí hay la primera falacia, porque no existe el tal llamado antiguo o egipcio antiguo. Eso no existe. Ellos insisten en que sí, y que esas placas de oro estaban escritas en un jeroglífico de antiguo egipcio, un egipcio antiguo, y que solo Smith pudo traducirlas. Cuando se les pregunta a ellos dónde están esas placas, dicen ellos que las tienen, sí, que ellos las poseen, pero están en un lugar secreto porque tienen miedo, temor a que se las roben, ¿no? Entonces, no las pueden mostrar fácilmente, así sencillo, porque no existen esas placas, pero ellos cuentan eso. Seguimos. Bajo la dirección del Señor, dicen ellos, José Smith organizó la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días el 6 de abril de 1830. Ya están próximos a cumplir 200 años. O sea, en el 2030 van a cumplir 200 años de fundada esta secta. Entonces, por medio del poder de Dios, José Smith tradujo un registro antiguo por profetas que vivieron, este es lo que cuenta justamente el libro del Mormón, que el registro de ese libro del Mormón, de estas placas, cuenta la historia de profetas que vivieron en el continente americano, que enseñaron y testificaron de Jesucristo. ¿Ok? O sea, es el registro de profetas, de judíos, en otras palabras, israelitas, que emigraron de Jerusalén hasta América, cruzaron el Atlántico y que enseñaron, testificaron de Jesucristo. Es tremendo esto. Entonces, este registro antiguo se llama el Libro del Mormón y junto con la Biblia es otro testamento de que Jesucristo es el Hijo de Dios y Salvador de la humanidad. No es suficiente la Biblia para ellos, porque eso está corrompido, según ellos, ¿no? Sino que el Libro del Mormón, revelado por el que encontró en Palmira, en
en esas planchas de oro y que él pudo traducirlas, ese es el Libro del Mormón. Y es el complemento de la Biblia, en otras palabras. La fuente de lo que estoy diciendo aquí es la misma fuente de la página oficial del Libro del Mormón. Ahí está. Ok. Seguimos. Vamos a hablar de sus fuentes de autoridad. ¿Cuáles son sus fuentes de autoridad? Aunque ellos tienen a la Biblia nuestra, pero principalmente es el Libro del Mormón. ¿Y qué es el Libro del Mormón? Resulta, bueno, es un supuesto relato. Y nosotros decimos que es supuesto relato porque, hermanos, es más creíble cualquier otro cuento, más creíble que existió la cegua o que el cadejo, que lo que ellos cuentan en el Libro del Mormón. De hecho, cuando ellos mencionan lugares, por ejemplo, cuando ellos mencionan nombres, no se encuentran, o sea, no existieron jamás. La arqueología ha demostrado que eso es falso. No hay registros de ningún tipo que pueda afirmarse que realmente existieron los nombres de los lugares donde ellos mencionan en su libro Mormón, ¿verdad? Entonces es falso. Pero bueno, aquí es un supuesto relato de los habitantes del continente americano a quienes Cristo se apareció después de su resurrección. Según su historia, los indios de América fueron los hijos de Leí, un supuesto judío que salió de Jerusalén con su familia al Pacífico y llegó a Estados Unidos. Esto es tremendo porque ellos hacen un paralelo en el Éxodo, con el Éxodo. Si el pueblo de Israel, Dios los sacó de Egipto y cruzó el Mar Rojo y los llevó a la tierra prometida, aquí ellos salen de Jerusalén. Bueno, primero tuvieron que haber cruzado el Mar Muerto o el Mar Mediterráneo para después llegar al Atlántico y luego a los Estados Unidos, ¿no? Entonces ellos hacen un paralelo con esto increíble, ¿no? Y hasta creo que hay una fuente por ahí en donde dicen que si Dios abrió el Mar Rojo para los judíos, para el pueblo de Israel, para que cruzara en seco, también Dios pudo haber dividido el océano para que ellos pasaran en seco desde allá hasta los Estados Unidos, hasta América. Ah, qué tremendo. Vean si no están mal de la jupa. Pero bueno, seguimos. Tenemos entonces el Libro Mormón. Luego, en segundo, yo diría que hasta en tercer lugar, tienen la Biblia, la que nosotros tenemos, ¿no? Ellos dicen, y esto lo saqué de su misma página, creemos que la Biblia es la palabra de Dios, y aquí está el pero, siempre que esté traducida correctamente. ¿Quién determina que esté traducida correctamente? Pues ellos, ¿no? No tienen, digamos, la erudición por ejemplo, cuando los traductores bíblicos modernos de las diferentes versiones que manejamos, ellos se basan en documentos antiguos, más de 6.000, hablando del Nuevo Testamento. Entonces, cuando un traductor bíblico quiere traducir la Biblia o revisarla, no va a la Reina Valera o a la Nueva Versión Internacional o a cualquier otra versión, va a los escritos disponibles, las copias que tenemos, y ahí comienzan a revisar. A ver, ellos no tienen lo que se llama aparato crítico, ellos no tienen esto. Por eso que es dudoso, y de hecho es dudosísimo, que cuando ellos dicen creemos que la Biblia es la palabra de Dios, siempre que esté traducida correctamente. Entonces, ¿quién decide cuándo está traducida correctamente? Pues ellos. ¿Basados en qué? Basados no en el aparato crítico, en los manuscritos que tenemos, sino más bien en el dogma, o sea, en lo que ellos creen. Si la Biblia contradice lo que dice el Libro de Mormón, o contradice lo que dice Doctrinas y Convenios, que es otra fuente de autoridad de ellos, entonces ahí está traducida incorrectamente. No es algo científico, comprobable, objetivo. Entonces, por consiguiente, los mormones confían más en sus otros libros sagrados,
los cuales, según creen ellos, han escapado de la contaminación. Para ello, la Biblia que tenemos está contaminada. ¿Cuándo? Ahí en esa gran apostasía. Porque ahí se tergiversaron verdades, se cambiaron hechos, etcétera, etcétera. Entonces, la Biblia pasa a ser una fuente de autoridad en el papel, ¿no? Más creen ellos en el libro del Mormón y otra fuente de autoridad llamada Doctrinas y Convenios, que son revelaciones especiales de Dios. ¿A quién? A José Smith. Tenemos también la perla de gran precio, que son escritos de Génesis a Deuteronomio, y el libro de Abraham. Un tal libro de Abraham que ellos ahí, ¿no?, que se han inventado. También tienen un libro llamado Los Profetas Vivientes, que es lo que ellos digan es la palabra de Dios. ¿A qué se refieren con los profetas vivientes? Bueno, para ellos José Smith es un profeta. Y los siguientes dirigentes, porque una vez que matan a José Smith, el que le sucede, Brigham Young, y después el otro, y así sucesivamente, ellos son considerados profetas. Entonces son escritos de ellos, y lo que ellos dicen es, hermanos, santa palabra, ¿no? Es igual a como si Dios hubiera hablado. Eso es la otra fuente de autoridad, los profetas vivientes. Vean, entonces tienen el libro Mormón, la Biblia, Doctrinas y Convenios, la perla de gran precio, los profetas vivientes, y también hay otros escritos, escritos del mismo José Smith, ¿verdad? Que también lo tienen como autoritativo, pero estos son básicamente los 5 libros. Bueno, seguimos. Ahora vamos con sus creencias. Vea que cuando revisé la página de ellos, cuando hablan de la Biblia, ellos dicen que es la palabra de Dios hasta donde esté traducida correctamente. Pero también dicen que creen que el libro del Mormón es la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es el libro del Mormón? Bueno, según ellos, fue escrito por varios autores. Y el primer autor es el profeta Nefi, quien salió de Jerusalén con su familia en el año 600 antes de Cristo y navegó hasta las Américas. Nefi pasó el registro a su hermano menor y este se lo dio a su hijo. Mormón era el nombre del profeta que compiló todos los escritos en un libro, por lo que se le llama el libro de Mormón. O sea, Mormón fue alguien que existió, según ellos, realmente, ¿no? Y en 1823, como ya hemos visto anteriormente, José Smith fue guiado hasta los antiguos registros, a esas planchas de oro que dicen ellos que tienen, y los tradujo por el poder de Dios. Tremendo, tremendo este hombre, ¿verdad? Seguimos. Vamos a ver. El libro de Mormón declara que Dios no tiene un cuerpo físico. Eso está en un libro que está en el libro de Mormón llamado Alma, capítulo 18. Dice que no es un ser exaltado. Eso está en Moroni 8:18. Y que es el único verdadero Dios. Okay. Sin embargo, vea las contradicciones que hay en él. En un escrito posterior del apóstol Snow, llamado El Evangelio a través de las edades, en la página 15, dice este apóstol Snow: así como Él es hombre, Dios fue una vez. Así como Dios es, el hombre llegará a ser. De ahí la creencia que cuando yo por primera vez escucho de los mormones, pues porque uno creció en un ambiente cristiano evangélico, pero ahí de niño escuché algo de los mormones y mi hermana creo que tenía una compañera de colegio mormona y ella le contaba a mi hermana las creencias de ellos y le contaban que Dios en un tiempo no era Dios, sino que fue un hombre, que por su perfección llegó a ser exaltado como tal. Vea qué tremendo. Entonces, aquí está, contradiciendo todo lo que dicen en sus fuentes de autoridad.
El mismo Snow dice que Dios llegó a hacerlo por la obediencia a las leyes eternas del Evangelio. Otro apóstol de apellido Hunter escribió que Dios es un hombre exaltado y glorificado. Y otro apóstol llamado Bruce McConkie escribió que Dios es uno de muchos dioses. Esto raya en el politeísmo. ¿Okay? Ellos dicen que no, que creen en un solo Dios. Analizando en la página sus creencias, ellos creen en la Trinidad inclusive. Y uno los lee y dice, wow, estos son como muy evangélicos, pero en realidad cuando uno ya comienza a escarbar poco a poco sus escritos, se da cuenta que no es así, ¿no? Ahí están estas creencias de estas personas. Seguimos. En otra fuente llamado Tiempos y Edades, José Smith escribió, Dios vino a ser como cualquiera de nosotros, que vivió en la tierra, tal como vivió Cristo, y que es necesario aprender a ser dioses, tal como lo han hecho todos los dioses, de exaltación en exaltación. Esto suena como a reencarnación, ¿no? Ustedes saben lo que creen estas religiones orientales en la reencarnación. Entonces, este es como una mezcla, un sincretismo entre una creencia disque cristiana y una creencia oriental, en donde yo me muero, pero voy a reencarnar en otra cosa mejor. Si me porté bien, voy a reencarnar en algo mejor, en otra vida. Es parecido, ¿no? Porque vean lo que dice, Dios vino a ser como cualquiera de nosotros, que vivió en la tierra tal como vivió Cristo, y que es necesario aprender a ser dioses, tal como lo han hecho todos los dioses, de exaltación en exaltación. Está tremendo. En otra fuente llamado Diario de Discursos se declara que hay más dioses en los mundos más allá que partículas en la materia. O sea, no estamos solos, en otras palabras, ¿no? Ellos creen en otros dioses, en muchos dioses. Tal vez no en sus doctrinas fundamentales, pero sí en sus escritos, que básicamente pues es lo que vemos, ¿no? Rebuscando, es lo que ellos creen. En Doctrina de Salvación, McConkie escribió, Cristo no fue engendrado por el Espíritu Santo, fue engendrado por Dios. Y aquí es una de las grandes herejías de todas, ¿no? Porque esto sugiere, cuando dicen fue engendrado por Dios, sugiere que Dios, el Padre, tuvo una relación sexual con alguien, con mujer, y fue engendrado Cristo como un ser común y corriente como nosotros. De hecho, esto lo llevan más allá ellos cuando hablan de los matrimonios celestiales. Ellos creen que allá va a haber matrimonios celestiales, tal como hay aquí, ¿verdad? Tienen una mentalidad bastante retorcida. Y en Doctrina Mormona dicen que Cristo fue engendrado por un Padre inmortal, de la misma manera que los hombres mortales son engendrados por padres mortales. O sea, tuvo que haber una relación sexual entre Dios, entre el Padre y alguien más, y que así de esa manera fue engendrado Jesucristo. Vea qué mente más retorcida. Seguimos. ¿Por qué hablar de los templos mormones? Porque allí, hermanos, hay prácticas que rayan en el ocultismo, ¿no? En lo ocultismo. Ellos han creado otra idea no bíblica para sus templos que proviene del paganismo. Ni la Biblia ni el libro del Mormón dejan lugar para la falsa doctrina que predican del bautismo por los muertos y de los casamientos celestiales en sus templos. Esas dos cosas se dan en los templos y son rituales secretos. Ahí nadie puede ir sino solamente los que ofician el bautismo, los que ofician el matrimonio y los que se van a casar o los que se van a bautizar por los muertos. ¿Por qué ese bautismo por los muertos? Digamos que yo soy mormón, pero mis antepasados no fueron mormones. Y yo creo que el mormonismo, es la verdad revelada en los últimos tiempos. Entonces, si no creemos, como yo creo, en las verdades mormonas, entonces ellos, mis antepasados, se van a perder. Pero hay una solución para esto.
¿Cuál es la solución? Bautizarme por aquellos familiares que no creyeron en el mormonismo, en la doctrina mormona. Entonces, si son muchos familiares, pues a la hora de bautizarme, yo digo, yo me bautizo por mi tío tal, mi abuelo tal, mi mamá tal, etcétera, etcétera, etcétera. O puedo bautizarme varias veces, por si no me acordé de un nombre, entonces me vuelvo a bautizar otra vez por aquella persona, ancestro mío, que no conoció el mormonismo. Ese es justamente el asunto con esto de los bautismos, e igualmente con esto de los casamientos celestiales en sus templos. Y es como un rito muy secreto que ellos tienen. Ellos no se lo dicen a usted. Usted tiene que llegar a ser un miembro, bueno, de años y muy comprometido con el mormonismo. No cualquiera, no cualquier iniciado o no cualquier persona que tiene un poco de tiempo puede llegar a esto. De hecho, esto no se da en cualquiera de estos templitos que tienen en algún barrio, no, se dan en templos principales. Hay creo uno allá por Belén, hay uno muy bonito, por cierto, que son muy bonitos y grandes, por cierto. Ahí se dan estos famosos bautismos por los muertos y casamientos celestiales. Ya qué tremendo, hermano. Ahora bien, seguimos. Para los mormones, los casamientos celestiales tienen lugar en sus templos. Pretenden que un hombre y una mujer, o un hombre y sus esposas, porque, un paréntesis, en el papel, oficialmente, ellos no creen en la poligamia, ¿ok? Pero hay grupos, porque también de todo hay, ¿no? Hay como 3 grupos de mormones, y uno de ellos aún conserva la poligamia como práctica. El otro en el papel no lo acepta, pero en la práctica sí, ¿verdad? Entonces, ellos pretenden que un hombre y una mujer, o un hombre y sus esposas, deben ser casados en su templo para alcanzar el grado superior del cielo y de la bondad. Esto es puro ocultismo. Esto es religión oriental. Esto no es cristianismo. Ahora, primero ellos deben probar que son dignos de ese rito o ceremonia antes de ser casados en el templo. Lo que les decía anteriormente, no cualquiera puede realizar este rito. Más tarde, al morir, los mormones resucitados son promovidos como dioses y diosas en el reino celestial a fin de dar a luz niños espirituales que habitan en otros planetas que pertenecen a ese dios y diosa. O sea, hay una diosa. Como hay un papá y una mamá, porque para procrear hijos celestiales, pues tiene que haber papá y mamá, pues hay un dios y una diosa, ¿no? Y todo este conjunto de creencias, hermano, es puro paganismo. Aquí no hay nada de Biblia. Aquí tal vez lo único bíblico que es el nombre de Jesucristo. Nada más. Pero después de ahí, todas sus prácticas, todas sus creencias, hermanos, son paganas. Paganas. ¿Sí? Seguimos. En una fuente llamado el Diario de Discursos declara que Jesús estaba casado. Ojo, estaba casado con María, Marta y otras esposas. Ahí está la fuente citada. Vea qué mente más retorcida la de estos personajes. Jesús estaba casado con María, Marta y otras esposas. Obviamente aquí hay una influencia, no sé cómo llegó a esta conclusión José Smith o quien escribió esto, porque esto ya desde el siglo III había en ciertos evangelios gnósticos, bueno, evangelios entre comillas, gnósticos, de hecho en el evangelio de Judas, ciertamente, ahí está una referencia a que Jesús se había casado con María Magdalena, o por lo menos había tenido relaciones sexuales con María Magdalena. Eso está, creo, sí, en el Evangelio de Judas. El apóstol Grant, o sea, de ellos, dijo que Cristo y sus discípulos fueron perseguidos porque creían en los matrimonios plurales. Eso está en un documento llamado El Vidente, página 172. Vea qué tremendo. Y esto lo dicen tratando de justificar la persecución que se le hizo también a José Smith. A José Smith se le persiguió no por las tonterías que decía, sino justamente por ser polígamo.
Él anduvo con muchas esposas, con 47, y ya dijimos que algunas de ellas eran menores de edad, ¿no? Entre 14 y 19 años. Y a él prácticamente, pues, un enfrentamiento, lo que cuentan ellos es que José Smith fue muerto por una turba mientras él estaba preso y fueron a buscarlo y lo mataron. No, fue que él se enfrentó a tiros con la gente que lo seguía y él también disparó y también obviamente le dispararon y así murió José Smith, ¿verdad? En la página 14 de Brigham Young y sus esposas, así se llama este documento, Brigham Young fue el segundo, el que sucedió a José Smith, declara que la iglesia de los últimos días nunca va a renunciar a la poligamia como parte esencial de sus enseñanzas. Aunque oficialmente, si usted visita la página de Mormones, ellos no hablan de esto, sin embargo, en la práctica sí. ¿Qué hora es? Y ahorita voy rápido para terminar. Un anciano de ellos, llamado, de apellido Richard, y el presidente Harold Lee dijeron que Dios el Padre tuvo tanto una esposa como un hijo. Bueno, mejor no digo nada porque seguimos. El bautismo por los muertos es otra práctica principal de los templos mormones. José Smith dijo que la mayor responsabilidad que Dios ha puesto sobre los hombres es la de ocuparse de sus muertos. Los que lo descuidan hacen que una persona esté en peligro de perder la salvación, de acuerdo con José Smith. El bautismo por medio de un sustituto o reemplazante es práctica en templos mormones leyendo el nombre de los muertos. Claro, lo que decía anteriormente, yo me bautizo por mi tío Pedro, por mi abuelo Francisco y por otros más, ¿no? Que no fueron mormones y quiero que ellos se salven porque esta es la verdad. Y si no me bautizo por ellos, se van a perder, van a ser condenados eternamente. Eso es lo que pasa en los templos mormones con esto de los bautismos por los muertos. Okay. Seguimos. Y una persona entra al baptisterio y se levanta por los muertos, mencionando por nombre a aquellos que así tienen la oportunidad de entrar al mundo espiritual para aceptar el evangelio restaurado de José Smith y a este como profeta de Dios. Cuando se hace esto, según ellos, los muertos tienen la oportunidad de entrar al reino de Dios. Y como una forma sarcástica, alguien escribió esto acerca de esta práctica. Dijo, Juan Wesley, la mayoría de los presidentes norteamericanos, los firmantes de la Declaración de la Independencia, Lottie Moon, una de las primeras misioneras bautistas en China, y millones más han contado con mormones que se han levantado y bautizado para que se conviertan en mormones aquellos no mormones. O sea, en otras palabras, de seguro todas estas personas y muchos más tienen un familiar mormón que han orado por ellos, ¿no? Para que se salven. Y seguro usted también, hermano. No sé si tiene un familiar mormón por ahí, pues téngalo por seguro que usted está en el error y ellos en algún momento se van a bautizar por usted. Porque usted no está en la verdad. Usted está en el error. Y como si su familiar es mormón, quiere que usted se salve, pues seguro que se va a bautizar en algún momento por usted. Y sobre la salvación, para ir terminando, y con esta diapositiva termino, la siguiente diapositiva. Sobre la salvación. En la doctrina mormona, el Evangelio es definido como el conjunto de leyes, ordenanzas y ritos que salvan y exaltan al hombre al cielo más elevado. Leyes que se encuentran solo en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. No es la fe, ojo, no es la fe en Cristo Jesús, sino un conjunto de leyes, ordenanzas y ritos en cuenta el matrimonio celestial, el bautismo por los muertos y otras más, y que se encuentran solo en la iglesia mormona. Practicando estas cosas, usted se va a salvar. En una fuente llamada el Evangelio a través de las edades, el apóstol Hunter declara que la designación de Jesús para ser Salvador fue rechazada por Lucifer. Vea qué tremendo. O sea, como que Dios le dijo a Lucifer, mira, ve usted y vaya y redima al mundo. Y Lucifer la rechazó.
que era un espíritu hermano de Jesús. Hunter declara que Lucifer quería ser el Redentor y que se reveló cuando Dios escogió a Jesús. Yo cuando estaba escribiendo esto me daba risa. El apóstol Canon escribió en La Verdad del Evangelio que Cristo vino, nació y tuvo un padre y una madre como todos nosotros. O sea, José y María tuvieron relaciones sexuales para que él naciera. Eso es lo que están diciendo. Cristo fue uno de los hijos del Espíritu de Dios que vino a la tierra y fue elevado al rango de deidad por medio del matrimonio. Esta gente está enferma, definitivamente, ¿no? O sea, Cristo no fue Dios, fue uno más, o un semidios, pero no fue Dios, y que fue elevado a la deidad por medio del matrimonio, ni siquiera por cumplir, por hacer los milagros que hizo, no, fue por el matrimonio. Esta es la salvación en la iglesia mormona. Antes debatíamos mucho cuando salíamos a evangelizar, nosotros siempre nos encontrábamos con mormones, con testigos de Jehová o con otros grupos y debatíamos. Y cuando ellos nos querían refutar, pues era como escuchar a otro evangélico, porque tienen la Biblia. Pero en realidad, pues, ahondando más en sus creencias, vean las barbaridades que ellos cuentan, que ellos hacen, que ellos practican. En conclusión, el mormonismo o la Iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos días, los que pertenecen a esto, pues no son evangélicos. Es un grupo sectario cuyo fundador dice que recibió una revelación de un tal Moroni. Posteriormente fue Dios, el Padre y el Hijo que se le presentaron y le dijeron todo lo que había que creer, ¿no? Bueno, básicamente es una herejía, obviamente es una herejía. Se van a salvar ellos, aunque digan que creen en Jesucristo. En ese Cristo, no. Yo no creo que ellos se salven. Y no es que lo estoy condenando. Que algún momento dado puedan llegar a conocer al verdadero Señor Jesucristo, pues gloria a Dios por eso. Y yo creo que sí. Pero creyendo eso, difícilmente. Porque están, hermanos, hablando de otro Cristo que no es el de la Biblia, otro Dios que no es el de la Biblia, y de otra forma de salvación ajena a lo que la palabra de Dios nos dice. Hasta aquí de los mormones y hago pausa para preguntas que tienen los hermanos. Correcto. Gracias, don José Félix. Yo tengo un amigo mormón y con esto me estoy preocupando si acaso se ha bautizado él por mí. No sé no sé si voy a sentir algo así ahí. Cualquier cosa les cuento si me empieza a pasar algo. Así que probablemente ya se bautizó por mí. Así que y no me ha pasado nada hasta el momento. No se preocupen. Bueno, tenemos el espacio para hacer alguna pregunta. Aquí tenía una. ¿Realmente esto es entonces un asunto de mercadeo para ganar adeptos? Porque hay una falsa comercialización, si lo vemos de esa manera. Llegas a la página, te visitan, te hablan de una cosa, pero en el trasfondo hay otra. Pareciera que ese es el mecanismo. Bueno, ellos están convencidos de su error. Ellos están convencidos de que eso que les acabo de decir, todo lo que les acabo de decir es cierto, es la verdad. Por lo tanto, hay que predicarla. Hay que ganar prosélitos, hay que hacer prosélitos. Todos los mormones que ustedes ven de pareja caminando, especialmente los muchachos norteamericanos, ellos provienen del estado de Utah. Utah es un estado mormón. Y no quiere decir que no haya iglesias cristianas evangélicas, sí hay, pocas, pero hay. Pero todo el que es mormón es como un servicio militar. De 18 a 20 años tiene que salir al campo. Entonces, es lo que ellos creen. Ellos creen que es la verdad y por lo tanto, pues hay que compartirla. Tienen muy en claro lo que es la gran comisión para ellos y predicar ese evangelio distorsionado, ¿verdad? Claro, claro.
definitivamente. Bueno, si quiere damos unos 2 minutos, si alguien quiere tomarse unos 3 minutos máximo, algún té, algún cafecito y continuamos, don José Félix. Perfecto, perfecto. Para dar un espacito así para el que quiera estirarse un poquito también. Perfecto. Inteligencia bárbaro, les avisan y van justamente a esos lugares. Bueno, por eso es que esto ayuda a prevenir un poco, bueno, hablarle a las otras personas que tengan cuidado, como también la otra semana, lo que vamos a hablar, ayuda a prevenir porque hay mucha gente que está cayendo en los lazos de estos mesiánicos también, ¿no? Es lo mismo que sí, aquí John pone un versículo. Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Efesios 4:14. Gracias, John, por esa participación. Ronald, ¿volviste a levantar la mano? Sí, nada más quería decir, Yevarejeja Adonai Bishmeret. Don José, De verdad. ya se dio cuenta de quién me Caer refería. Panafeleja Bijuneja. Pero eso es otra cosa, eso lo veremos el otro miércoles. No, definitivamente que don José, hice esta pregunta adrede porque definitivamente muchas veces estudiamos y hablamos con relación a la fe y hablamos que la fe viene por el oír la palabra del Señor, ¿verdad? La Biblia nos insta muchas veces a que esta palabra usa esta figura de exageración para decir que la recitemos de día, de noche, ¿verdad? Cuando vayamos caminando, cuando estemos haciendo, hasta cuando estemos durmiendo, ¿verdad? Pero definitivamente que hay todo un asidero de razón para esto. Y yo pues quiero también felicitar a todos los que hemos aceptado esta convocatoria, porque definitivamente esta información, y pienso que la invitación que nos deja don José Félix es con estas referencias. A mí me encantaría buscar todas esas referencias y echarme una buena leída, porque eso me va a dar un posicionamiento con relación a lo que yo creo, ¿verdad? Y una vez escuché un pastor que dijo que era como la quinta vez que se leía el Corán, porque él necesitaba entender el Corán para ver los puntos de divergencia con relación a la fe que nosotros profesamos. Y una de las cosas interesantes que se encontró fue que el Corán habla muchísimas veces de Jesús. Sí. Y entonces eso es interesante entender y aprender. Pero bueno, esos son otros temas. Pero muchas gracias, don José, porque definitivamente esto nos reafirma la importancia de profundizar. Una vez hablamos de que cuando Jesús escogió a Shimón y a Shimón y a Jacob, para tener pues, los nombres en hebreo, en la barca, cuando él estaba dando la prédica o dando la enseñanza a la orilla, y les pidió a ellos que fueran a lo profundo a echar la red, ¿verdad? Y entonces Pedro le dice, pero maestro, pasamos toda la noche y no sacamos nada, pero por tu palabra, ¿verdad? Por tu palabra lo vamos a hacer. Y fueron a lo profundo y echaron la red, y sucedió el milagro que muchos conocemos.
y definitivamente es que en la profundidad de estas cosas es que empezamos a ver los milagros de Jesús. Entonces, muchas gracias, doctor Félix. Con gusto.